Hola, bienvenidos a Espacio Gente en la Estrella de Panamá. Les saluda Yandira Núñez. Hoy nos acompaña Xavier Serviá, quien es comentarista financiero en CNN Dinero y además un estratega de economía, finanzas y negocios de larga trayectoria para los hispanos dentro y fuera de Estados Unidos, también autor de bestsellers. Xavier, ¿cómo estás? Bienvenido a Espacio Gente en la Estrella de Panamá. No, un placer. Primero, gracias por la invitación y segundo, encantado de poderle hablar a toda la gente en Panamá, que tengo muchísimos recuerdos y muy bonitos. Es bueno saberlo. Nos encanta tener la posibilidad pues, de aprovechar este canal para que platiques con nuestros lectores dentro y fuera del país sobre educación financiera, ¿no? Algo tan necesario, sobre todo en estos Oye, tiempos tan convulsos. Bueno, fíjate, Xavier, los ojos del mundo están puestos en este momento en la nueva administración de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu balance en torno a los mayores retos que en materia económico, financiera, sientes que le corresponden ahora a la administración de Joe Biden? mira, hay el reto, vamos a decir lo urgente, lo importante, es el tema de la pandemia y las vacunas. Ese es, digamos, lo que es el enfoque principal. La economía poco a poco se ha ido recuperando. Si tú ves el último GDP report, fue positivo 30, creo que fue 30 o 33% en comparación al que había sido el segundo cuarto, que había sido negativo 33. ¿Te acuerdas cuando salió el coronavirus? Hubo una caída, se esperaba una caída grandísima de la economía debido a que hubo un lockdown, o sea, hubo una cuarentena. Entonces, mucha gente dejó de consumir, no podían salir, no podíamos ir al restaurante, los viajes, las empresas de turismo se afectó, todo lo que viene siendo servicio. Entonces, bueno, poco a poco se ha ido abriendo la economía y se está viendo señales positivas. Ahora, todavía hay un largo camino por recorrer, que es el tema del desempleo. Recientemente se reportaron cerca de 900,000 personas reclamando seguro de desempleo por primera vez. Todavía sigue siendo alto la tasa de desempleo. Entonces, el reto importante acá es traer la confianza de que se está atacando el coronavirus. Con las vacunas hay todo un reto sobre la distribución de las vacunas, a quienes les está llegando. Entonces, yo te diría que ese es el reto inmediato. Ahora, después vienen otros retos a largo plazo. El tema de estabilizar el mercado laboral, el tema del nivel de endeudamiento, porque por un lado Estados Unidos tiene que atacar ciertos problemas, como por ejemplo el tema del mercado laboral. Ahí es donde vienen las políticas de estímulo económico. Pero hay otro debate. Vamos a abrir la chequera, vamos a poner más plata en la economía, pero el Estado está endeudado. O sea, el nivel de endeudamiento es alto. ¿Qué efecto puede tener eso a largo plazo? Hay un contraargumento que dice, no, mira, Estados Unidos todavía se puede seguir endeudando, primero porque es el dólar, todo el mundo confía en el dólar, y segundo que la tasa de interés es tan baja que el costo de financiamiento es bajo. Entonces, la medida que pueda pagar ese interés se puede seguir refinanciando. Pero otros dicen que eso va a tener un efecto a largo plazo porque puede mermar la confianza en el dólar, puede mermar la confianza en el gobierno. ¿Y qué pasa si sucede otra crisis como esta, una pandemia o un efecto geopolítico? Eso te diría. Por otro lado, a nivel de política internacional es China. O sea, el meollo del asunto es el tema de China. Son dos fuerzas grandes, dos economías grandes, una manteniendo el status quo, que quiere mantener el status quo, que en este caso es Estados Unidos, y China que quiere, pues, está retando, dice yo quiero ser grande también, y yo quiero marcar el ritmo a nivel internacional, y entonces esta pelea esta pelea figurativa, me refiero, este Claro. enfrentamiento en diferentes áreas, estas competencias entre estas dos potencias, pues cómo lidiar con el tema chino es otro de los retos importantes que tiene la administración de Biden. Ahora, ¿qué tanto ha condicionado la pandemia en este último año el manejo de las finanzas personales? Eso. Mira, Warren Buffett decía cuando hubo la crisis del 2008, viste lo de la crisis financiera, bueno, la crisis hipotecaria que desembocó en una crisis financiera y después una crisis económica global. Él decía que tú te das cuenta quién está desnudo cuando baja la marea. Se refería a que ante la caída de la crisis, muchos pasaron el Niágara en bicicleta porque realmente estaban muy endeudados. Al caer los ingresos, pues ahí te das cuenta quién estaba endeudado. Esta pandemia pone en velo ese problema. Mucha gente no estaba preparada para enfrentar una situación, bueno, no estaba preparado financieramente para enfrentar una situación como la pandemia. Nadie imaginaba, te digo más,
de los pocos reportes que pude leer sobre las crisis que se esperaban para el 2020, ninguno ha hablado de una pandemia. No quiere decir que no se había discutido el efecto que pudiera tener una pandemia, que había que estar preparado, porque hasta los especialistas decían que estar preparado, pero digamos los estudios que pude leer, ninguno te decía, en el 2020 el riesgo es una pandemia. Entonces cogió a mucha gente de sorpresa. Entonces nadie lo esperaba. Es verdad, eso tú no lo puedes controlar, eso es un riesgo sistémico, que es algo que es exógeno a ti. O sea, es algo que tú no le puedes tener el control. Pero sí tú puedes tener el control en la forma en que tú manejas tus finanzas. Y ahí es donde mucha gente falló. Lógico, al tú vivir del día a día, te viene la pandemia, te viene un lockdown, porque nadie esperaba que te iban a cerrar, que de momento te iban a decir el negocio no puede operar, no puedes salir a los restaurantes, no puedes ir a las tiendas, entonces no puedes trabajar. El resultado es, ¿qué hago? Mucha gente se ha dado cuenta que estaba débil financieramente y nos damos cuenta de cuán importante es el manejo de las finanzas. Está bien la parte educativa, está bien la parte intelectual, está bien la parte de entretenimiento, pero nos hemos dado cuenta una vez más la importancia del manejo de la finanza. Ahora, ¿podría ser Xavier, quizás un momento interesante para las pymes en cuanto a, digamos, intentar cosas nuevas o ponerse creativas, tanto en el mercado de Estados Unidos como en el latinoamericano? Indiscutiblemente, siempre, o sea, en todas las crisis hay unas oportunidades, hay unos que ganan y otros que pierden. O sea, fíjate, a modo de ejemplo, hablemos a nivel de negocios macro, perdió la industria del turismo, perdió la aviación, perdieron los hoteles, los restaurantes. Sin embargo, las tecnologías se siguieron beneficiando. El consumo a través del Internet siguió beneficiándose. Lo ves en Netflix, lo ves en Apple, lo ves en Amazon y Microsoft, y la lista sigue. O sea, que siempre hay ganadores y perdedores. A nivel Pymex, pues lógico que siempre va a haber oportunidades. Lo que pasa es dónde están esas oportunidades y ahí es donde uno tiene que ser creativo, tiene que estar abierto, pero no cerrarse de que ante una crisis no hay oportunidad. Sí hay oportunidad, lo que pasa es que hay que buscarla. Hay que transformarse, no tan solo a nivel individual, Yandira, hay que ponerse al día de las cosas que están sucediendo. Hay trabajos que van a desaparecer, hay trabajos que se van a crear nuevos, pero hay que estar con una mentalidad de crear, de buscar, prueba y error, y a veces fracasarás. He fracasado, muchos han fracasado, pero ves el fracaso como un proceso de aprendizaje, pero no hay que estar cerrado, o sea, hay que estar abierto. La tecnología nos está permitiendo hacer muchas cosas que antes no podíamos hacer. Por ejemplo, tú y yo ahora estamos hablando. Antes, imagínate, nosotros una entrevista, tenemos que ir a un canal de televisión para podernos conectar. Hoy nos podemos conectar vía Zoom tranquilamente. Tú puedes estar en Panamá, yo estoy en Estados Unidos. Hay que tener toda la infraestructura para hacerlo, pero ya es más accesible. Entonces hay que estar abierto. Te doy en mi caso personal, ya yo venía preparado con el tema del digital, ya venía trabajando hace 3 años. Yo tengo un curso en línea de finanzas personales, entonces montar ese curso de finanzas personales me entrenó a mí en el tema digital. Entonces ya para mí hacer la transición cuando hubo la pandemia no fue complicado. Cuando CNN dijo, mira, vamos a llevar todo CNN dinero digital, yo dije, let's go, I'm ready for it. Entonces hay que estar preparado, hay que adelantarse a las cosas. No lo que está sucediendo hoy, sino hay que mirar lo que va a pasar y lo que viene para estar mejor preparado. Sí, Xavier, mucho has hablado acerca de la democratización de las finanzas, pero quisieras que profundizaras un poco en este concepto. ¿Cómo se logra democratizar las finanzas? Mira, uso democratizar porque demos es de la mayoría y kratos de poder. Entonces hay que darle el poder a la mayoría. Hay un serio reto que nosotros tenemos. Nosotros, ¿cómo conseguimos las cosas? Mayormente conseguimos las cosas para poder comprar lo que queremos, servicios, sea la casa, sea ropa, sea comida, lo que fuera. Podemos hacer barter, pero es muy difícil en la economía monetizada como la que vivimos. Bueno, hay que dar nuestro trabajo, nuestro tiempo, digamos, nuestro tiempo, para que nos den ese medio de cambio que es el que podemos utilizar para adquirir esas cosas. Entonces, estamos viviendo en una sociedad monetizada y que cada vez más depende del crédito y cada vez está más automatizada, tanto en las inversiones, tanto en el crédito, en el retiro, y que cada vez la responsabilidad cada vez más recae en nosotros porque nos estamos dando cuenta que hay una crisis
incluso de pensiones. No se puede pasar toda la responsabilidad al gobierno, por más que queramos. El gobierno es insostenible que todos puedan depender del gobierno. Eso tú puedes investigar sobre las crisis del seguro social, eso en diferentes partes del mundo, los problemas de los sistemas de pensiones. Entonces, no tan solo tienes una economía cada vez más monetizada, que dependemos de ese medio de cambio. El crédito cada vez es más abundante. Queremos más cosas y a la vez la responsabilidad recae más en nosotros. Pero no nos están dando el conocimiento para manejar todo eso, manejar el tiempo, manejar el dinero, pensar que nos tenemos que preparar ahora y en el futuro porque no podemos confiar en que el gobierno nos va a salvar. Por más que trate con el Seguro Social, no nos cubre todas las necesidades en el futuro. Entonces, la responsabilidad, como recae cada vez más en nosotros, pero no nos están dando las herramientas. Hay que democratizar, hay que dar el poder a la mayoría. ¿Cómo? Con el conocimiento. Por eso es que yo en mi humilde espacio trato de llevar esa democratización a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de los libros, el curso online, porque hay que darle ese conocimiento. Oye, antes no ser analfabeta era saber leer y saber escribir. Pero ¿de qué me sirve a mí hablar mandarín, hablar inglés, español, si no sé cómo leer el contrato de una hipoteca que estoy adquiriendo? ¿De qué me sirve a mí ser un conocedor de la literatura española y conocerme bien a Don Quijote y la literatura inglesa y Shakespeare y los filósofos, pero no puedo entender un plan de retiro o un estado financiero donde me presentan dónde están mis inversiones y no sé qué fondos escoger o dónde poner el dinero en el mercado? Entonces hay un analfabetismo financiero, es una realidad. Y entonces por eso es que hay que llevar esta democratización, hay que darle el poder a la mayoría dándoles el conocimiento. Ahora, en base a este analfabetismo financiero del que hablas, Xavier, ¿podríamos decir que los bancos son hoy día el enemigo número uno del cliente? Partiendo de esta premisa de que hay analfabetismo financiero. Mira, yo te diría que el banco, como el dinero, como el crédito, son instrumentos. Se pueden usar para bien o se pueden usar para mal. El banco cumple una función. Su negocio es proveernos el crédito para poder adquirir esas cosas que, por ejemplo, no podemos consumir en el momento. Porque, digamos a modo de ejemplo, yo quiero una computadora que yo estimo me va a ayudar a producir dinero ahora. Pero esa computadora que vamos a decir me cuesta $6,000, no tengo los $6,000 disponibles. Bueno, pues yo busco a alguien que me lo preste. Si alguien me lo puede prestar a cambio de un costo, pues no sería beneficioso tener esa computadora ahora. Ahora, la función del banco es analizar si a ellos le conviene prestarte. No es analizar si a ti te conviene la compra. Esa no es la responsabilidad de ellos. Yo lo que voy a hacer es facilitarte el crédito. Y yo me voy a cuidar de que tú me pagues. Entonces yo voy a hacer un análisis financiero de que tú puedes pagarme. Ahora, toma, si a ti te fue bien o mal el negocio, es una responsabilidad. Usted págame el dinero que yo le presté. Pues eso mismo lo puedes llevar a las casas, a los autos. O sea, el crédito en principio ha sido positivo porque ha permitido que nosotros podamos accesar a bienes y servicios que antes no podíamos tener o que solamente la gente de plata tenía. Hoy podemos adquirir carros, hoy podemos adquirir casas. Imagínate tú que tengas que ahorrar 30 años para conseguir una casa. Hoy en día puedes pedir a alguien, le puedes pedir a alguien. O sea, el sistema financiero está por una misma necesidad del ser humano para ir creciendo. Entonces es muy positivo, es un instrumento. Que se ha abusado, hay gente que ha abusado, es cierto. Que han habido empresas que han timado, que han sacado ventajas, sí, pero no podemos culpar al sistema como tal. El sistema es bueno, es un buen instrumento. Ahora, ¿cómo nosotros lo utilizamos? Esa es la diferencia. Lo que yo digo es que los bancos que cumplen para proveer crédito, sea a nivel individual, sea a nivel de negocios, sea a nivel de empresas. Por ejemplo, se necesita dinero para expandir una fábrica, se necesita dinero para poder construir un puente. Los bancos son intermediarios, me refiero a las instituciones financieras, cumplen una función sumamente importante, pero somos nosotros los responsables. Ahora, yo lo que no estoy de acuerdo es que el sistema, los intermediarios, se dediquen a educar. No. Claro, ellos te van a educar cómo utilizar mejor mi producto. Pero somos nosotros, los medios, la academia, los independientes, los que tenemos que darle las herramientas de conocimiento para utilizar mejor esos instrumentos. Puedes tú ser un banco y me dices, mira, Xavier, tú quieres una casa, por ejemplo. Tú me dices, tú eres un banco y me dices, mira, Xavier, toma, yo te presto la plata que tú quieres para el banco.
Perfecto, yo te agradezco, banco. Ahora, yo tengo que tener conocimiento para saber si a mí me conviene adquirir ese préstamo, porque a lo mejor la casa que estoy comprando no es la que me conviene. Pero el banco va a analizar lo que a ellos les conviene. No quiere decir que está mal, es simplemente ellos van a cuidar sus intereses, que son que a mí me pagues el dinero, y si tú no me pagas, yo me voy a proteger con la casa. Nosotros tenemos que estar preparados para decidir si esa compra es la necesaria o no, pero eso es un análisis que tenemos que hacer nosotros. Por eso es la educación financiera. Pero es un instrumento, el sistema financiero es un instrumento importante y que ha aportado, es verdad que han habido casos, manzanas podridas, y han habido muchas, pero indiscutiblemente el sistema ha hecho que nos hayamos desarrollado y estamos mejor que antes. Sí. Has mencionado también que el dinero es un instrumento que puede generar pasiones encontradas. Yes. Háblanos de los errores más comunes que no deberían cometerse en este 2021, por supuesto. Mira, yo primero lo que digo es que el error número uno que cometió la gente es que no tiene liquidez, no tienen una reserva de emergencia, no tienen dinero ahorrado, están desnudos. Cuando se cae la marea, cuando se cae el ingreso, se dan cuenta que no tienen plata. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, han salido encuestas donde la mayoría de las personas lo que no tienen ni $500 ahorrados. O sea, en una crisis no tienen $500. ¿Qué tienen que hacer? Pedir prestado. Entonces ahí vienen las tarjetas de crédito, ahí vienen los préstamos personales, utilizar los activos, y eso está mal. Tú tienes que tener una reserva de emergencia, tú tienes que tener liquidez. Ese para mí es el primer error. Otro error, horror garrafal, es no tomar control de la finanza. Estamos pensando más en consumir. Tú escuchas cuando la gente te habla, quiero comprar esto, quiero comprar esto, quiero comprar esto o aquello, el viaje, la casa, perfecto. Pero tú no lo escuchas hablando cómo puedo producir más, cómo invierto mejor, cómo ahorro, dónde pongo el dinero, debo pensar en mi plan de retiro, cómo cuido mi retiro. Eso no te hablan del consumo inmediato. Entonces hay una búsqueda por una satisfacción inmediata, que no está mal, pero nosotros tenemos que balancear la satisfacción inmediata con la satisfacción que vamos a tener en el futuro, las necesidades que vamos a tener en el futuro. Es verdad que es complicado porque no sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero tenemos que estar pensando también en eso. Entonces el error es que pensamos solamente en el now, el ya, en lo que tengo ahora. Entonces tiramos toda la responsabilidad al crédito, a los gobiernos, a las empresas, y no asumimos nuestras propias responsabilidades. Número 3, no nos educamos. O sea, no estamos aprendiendo en el tema de las finanzas personales. Y número 4, yo te diría que es que no vivimos en control, no controlamos las emociones, no vivimos en presupuesto, no estamos ocupándonos más de gastar y no pensar en producir, en el sentido de, ok, si yo voy a generar más ingresos y voy a mantener un control constante de los gastos, ¿qué debo yo hacer? Entonces yo tengo que tener un control en la casa. Y para eso todos tienen que estar trabajando en equipo. No, tú ves el papá pensando de una forma, la mamá pensando de otra, los hijos pensando de otra. No piensan como unidad, no piensan como un todo. Entonces cuando vienen las crisis, empiezan las peleas, se ponen los dedos. Sin embargo, nadie toma la responsabilidad de decir, es que la culpa ha sido de nosotros, porque no nos preparamos a esto. Las crisis van a venir y seguirán viniendo. Lo que tenemos que estar preparados cuando venga la próxima vez. Parece que culturalmente no tendemos precisamente a prepararnos en épocas de vacas gordas para las posibles épocas de vacas flacas, ¿no? Y eso es otro, y ahí has tocado otro punto que es otro error, que no pensamos de forma contracíclica. Fíjate que hasta en la misma Biblia te decía, o sea, le decía el ministro del faraón, digamos, le decía, oye, vienen 7 años vacas gordas, vienen 7 años vacas flacas, prepárate. ¿Qué nosotros hacemos cuando vienen las vacas gordas? Lo que hacemos es consumir más, porque pensamos que esa montaña rusa va a seguir subiendo y que la vida loca va a seguir de forma eterna. Pero no, la economía pasa por fluctuaciones. Se cayó y ahí es donde vivimos el Niágara en bicicleta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando la economía va subiendo, cuando nos va bien, cuando estamos teniendo ingresos, cuando estamos teniendo trabajo, ahí es cuando más debemos ahorrar y mantener un control de los gastos. Definir las bases, lo que yo le llamo el pentágono, lo básico. La casa, la luz, las comunicaciones, la transportación, el tema médico, las cosas básicas, la educación. Pero una vez que ya tú tienes eso cubierto, no quiere decir que, ok, vamos a tener el techo. No, pero el techo no tiene que ser una mansión de $10 millones. O sea, una casa que puedas vivir bien, pero lo básico. Una vez que cubrimos lo básico, hay que ahorrar, invertir y crear más dinero. ¿Por qué? Cuando se caiga la economía, ¿qué es lo que va a pasar? Los precios van a caer. Y ahí entonces nosotros tenemos el poder, no tan solo para afrontar la crisis, sino además buscar oportunidades, porque los precios caen. Los precios de las casas caen, hay oportunidades en los autos, hay oportunidades en los negocios.
negocio, y ahí es donde nosotros estamos preparados para sacar ventaja de esa oportunidad. Pero no pensamos de forma contracíclica, sino procíclica, y ahí es otro error. Ahora que hablas de oportunidades, en 2020 el escritor Robert Kiyosaki hablaba precisamente de cuántas oportunidades pueden surgir ahora en la época post-pandemia. Él decía además que el dinero debe protegerse en bienes y raíces o con la adquisición de oro, pero nunca en los bancos. ¿Compartes esta premisa, Xavier? Mira, yo siempre digo que hay que escuchar a veces cuando te dan, no voy a hablar de forma particular, pero a veces cuando la gente te recomiendan cosas, hay que ver si tienen intereses detrás. Hay unos que te hablan, que te dicen invierte en bienes raíces porque su negocio es bienes raíces. Hay otros que te dicen invierte en la bolsa de valores porque su negocio es vender acciones. Hay otros que te dicen invierte en anualidades porque venden anualidades. Otros te dicen invierte en seguros de vida porque su negocio es seguro de vida. Cada uno, o sea, tiene un pitch de venta. Yo creo que hay que estar diversificado. El decir poner el dinero en el banco a mí me parece incorrecto. ¿Por qué? Porque el banco, primero, es una forma de tener una liquidez. O sea, si yo, por ejemplo, necesito liquidez ahora, pues tengo dinero en el banco, lo puedo utilizar. Aparte está garantizado, por ejemplo, en Estados Unidos está protegido por el FDIC. Ahora, si yo tengo un negocio, yo no sé en el caso particular del que me nombra, pero si yo tengo un negocio de que Xavier tiene $200,000 en el banco y yo quiero que él mueva esos 200,000 pesos para que me los invierta en bienes raíces, claro, yo le voy a decir, oye, no lo pongas en el banco, ponlo en bienes raíces. Ponlo en bienes raíces. No. Yo creo que hay que tener una mentalidad abierta, hay que diversificar. Y creo que sí hay que invertir en bienes raíces, pero también hay que invertir en activos financieros, hay que invertir en conocimiento, hay que invertir en bienes reales y hay que tener liquidez, hay que tener seguridad, invirtiendo en instrumentos de renta fija que estén protegidos por gente creíble, como puede ser el caso del gobierno de los Estados Unidos en este momento, y así sucesivamente. Pero decir que poner el dinero en el banco es un error, yo creo que es muy absoluto ese statement. Fíjate, en medio de esta crisis sanitaria, los gobiernos de América Latina han implementado diferentes políticas públicas para mitigar el impacto económico de la pandemia. En Panamá específicamente, a través de la Superintendencia de Bancos, se pactaron con la banca plazos de moratoria para la exoneración del cobro de penalidades ante la ausencia del pago de las mensualidades en los diferentes productos crediticios. Esta es una medida que se extenderá hasta junio de 2021. Ahora, evidentemente el nivel de endeudamiento se ha incrementado y muchos se preguntan, luego de la moratoria, ¿qué? ¿Te gustaría compartir con nuestros lectores alguna recomendación en especial? Eso pasó, mira, lo mismo en Estados Unidos, hicieron una moratoria. Tú piensas, la gente que rentaba, pues no, los landlords no los pueden despedir. Los dueños de casa que no pueden pagar la casa, pues les dieron una moratoria, donde los préstamos que están respaldados por el gobierno, que creo que son el 70% de los préstamos emitidos en los Estados Unidos están respaldados por el gobierno, pues entonces se les puede dar una moratoria de cierto tiempo, ese monto se puede llevar al final del préstamo, les pueden sacar otro préstamo, le han dado condiciones. Pero lo cierto es que tarde o temprano vas a tener que pagar la plata. Entonces yo creo que inmediatamente lo urgente e importante, aquellos que son dueños de casa que le han dado una moratoria, que sepan que tienen esa deuda. Ahora, ver qué opciones, si el banco le puede permitir coger esa deuda y movérsela al final del préstamo. Por ejemplo, eso es lo que están haciendo acá. Ok, yo te debo 100,000 y no te pagué $10,000, déjame mover esos $10,000 al final cuando termine de pagar el préstamo y podemos negociar un interés bajo. Busca esa opción. Ahora, si tienes ese dinero, una vez que vamos a decir pasa la pandemia, tienes la moratoria, porque hay gente que le dan la moratoria, ahorra, porque tienes que saber que tienes que pagarlo, págalo al momento de que, o sea, si tienes el dinero, págalo para que salgas de ello, una vez que hayas cubierto la liquidez. Pero yo creo que lo más importante y urgente es que como administrador de tu finanza, tienes que atacar el problema. Tienes que sentarte con el banco, porque el banco te prestó el dinero y tiene como respaldo la propiedad. Entonces, trata de negociar con ellos, busca opciones, pero vas a tener que atacar el problema y aprender de esta, que la próxima vez va a venir otra crisis. Entonces, hay que tener una reserva de emergencia, hay que tener suficiente liquidez para atacar ese problema, que cuando esto suceda, tú puedas pagar. También hay que cuidar el nivel de endeudamiento. Mucha gente compró casa cuando la situación estaba muy bien, pero el nivel de endeudamiento está muy alto. Ante la caída se le hace mucho más difícil. Entonces hay que aprender y decir, ¿no será mejor la próxima vez tener un nivel de endeudamiento más bajo
que en caso de que yo no tengo trabajo o el trabajo que consigo es un ingreso menor, yo pueda seguir, pueda seguir pagando el préstamo sin tener que sufrir o afectar otras áreas de la economía personal. Ujú. Javier, fíjate, países como Panamá se están perfilando a este proceso de reactivación económica con alianzas entre el sector público y el sector privado. Quisiera que quizás desde tu experiencia nos comentaras cuál crees que podría ser la alianza indicada entre estos dos jugadores, sector público, sector privado y además qué papel juega la banca en este proceso de reactivación económica. Hablemos quizás de economías de países latinoamericanos en general. Mira, es una pregunta bastante amplia y yo creo que eso te lo puede contestar mejor una persona especializada en el tema. Pero lo que te puedo hablar de lo que he leído y por experiencia personal, hay otro problema que se está enfrentando que no estamos hablando. Porque tú piensas que el dueño de una propiedad que compró para alquilar, a ese no se le está pagando. ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con las personas que no pueden pagar? Porque aquí hay diferentes afectados. Están los consumidores, pero también están afectados los que son dueños de estas propiedades que rentaron, que no están recibiendo dinero. ¿Quién les va a pagar a ellos? Y digamos que estas personas que no han podido pagar por X o Y razón, cuando tengan que sacarlos de la propiedad, ¿qué va a pasar? Eso por un lado. Segundo, no olvidemos que estos préstamos, préstamos que se le prestaron a las personas, hay que pagarlo porque alguien lo está respaldando. En Estados Unidos está respaldado por el gobierno, que al final somos nosotros a través de los impuestos. Entonces también hay una responsabilidad ahí que hay que pagar. Entonces, es verdad que hay que ser flexible porque nadie, la realidad es que la pandemia es un tema sistémico que nadie lo tenía pronosticado y impactó a todos. Entonces, de alguna forma, yo creo que todos tienen que ser flexibles. La banca tiene que ser flexible, los negocios tienen que ser flexibles, el gobierno también, pero también nosotros como consumidores. O sea, no podemos decir que la culpa es del banco porque yo tomé un préstamo y vino la pandemia y ahora no puedo pagar, es culpa del banco. No, a menos que haya fraude, se pruebe fraude o otras circunstancias, es diferente, pero nosotros también como consumidor tenemos que ser flexibles. Es verdad que al final, aquí es donde viene el problema, es que al final se le pasa la responsabilidad al gobierno, que es lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Quién está pagando toda la factura? La paga el gobierno, lo cual lo pagamos nosotros a través de los impuestos. Entonces yo creo que, por un lado hay que ser flexible, pero por otro lado hay que revisar si esta conducta en el futuro es buena, porque tampoco el gobierno se puede seguir endeudando. Ahora los intereses están bajos, pero ¿hasta cuándo? Entonces yo creo que hay un tema de flexibilidad, de que hay que ajustar, de que todos tenemos que estar dispuestos a dar un poco, pero también tenemos que estar dispuestos a aceptar de que hay responsabilidad de todas partes. O sea que la pandemia no fue creada ni por los bancos ni por el gobierno, simplemente cayó. Y esto presenta otro problema que rápido quiero comentarte, que es el tema, al pasar a la responsabilidad del gobierno, cómo están las finanzas del gobierno. Y eso es un problema serio en América Latina, porque los gobiernos de por sí están endeudados. Enfrentar este problema, porque al final le están pasando la responsabilidad al gobierno, es complicado para el futuro y para las futuras generaciones. Así es. Xavier Serviá, comentarista financiero de CNN Dinero. Muchísimas gracias, Xavier, por habernos acompañado el día de hoy en Espacio Gente para la Estrella de Panamá. Gracias a ti, fue un gusto haber estado contigo. Muchísimas gracias.